Bienvenidos a nuestro diplomado de Evaluación Económica en Salud. Damos inicio al desarrollo de nuestro contenido mediante el módulo 1 que nos invita a estudiar los aspectos básicos de la economía y cómo los aplicamos a salud. En el día de hoy nos ocuparemos entonces de abordar los principales conceptos que podemos tomar de la economía y que serán la base fundamental para comprender los diferentes aspectos que estudiaremos hacia adelante. De modo que en esta clase les ofrezco básicamente unos conceptos a partir de tres aspectos teóricos fundamentales y a continuación, como elemento central de la charla para motivar su estudio, nos ocuparemos de abordar un poco cuáles son los aspectos que caracterizan a los servicios de salud a partir de la teoría económica. Sea lo primero entonces reconocer que la economía es una ciencia y como tal tiene un objeto de estudio propio. Esto significa reconocer una brecha entre necesidades y recursos. Vamos a ilustrarlo con esta gráfica, lo que significa la problemática económica en materia de salud, tanto para los individuos como para las sociedades. Observemos que estamos relacionando en el eje horizontal la variable tiempo y en el eje vertical la variable denominada recursos o gastos. Estamos diciendo cómo a lo largo del tiempo la sociedad puede invertir más recursos para atender las necesidades en salud. Entonces observamos que desde la perspectiva de la demanda existen diversos factores que hacen que a lo largo del tiempo el gasto en salud es creciente. Y esto lo podemos medir como un porcentaje del PIB o del Producto Interno Bruto destinado a salud, lo cual puede tomarse, digamos, como estadística de muchos países, que hace unos 50 años, digamos, el promedio mundial pudiera ser del orden del 4%, hoy está en el orden del 10%. A lo largo del tiempo, pues, las sociedades se ven abocadas a gastar más en salud, a destinar más recursos, producto, por ejemplo, del envejecimiento, que implica una atención más individual de enfermedades crónicas, pero también muy importante la manera como se elevan las expectativas de la población. Ahora bien, del lado de la oferta, también reconocemos una serie de factores que de manera similar a como sucede del lado de la demanda, digamos que presionan el gasto hacia arriba. Mencionamos fundamentalmente dos factores. Por un lado, las nuevas tecnologías. Permanentemente recibimos en el mercado nuevos medicamentos, nuevas técnicas diagnósticas que están allí disponibles para que los individuos o los sistemas de salud, digamos, los empleen, y esto presiona por un mayor gasto. Pero también no podemos desconocer los incentivos que tienen los proveedores, entiéndase por ello todo el complejo que se relaciona en torno a los hospitales, a la profesión médica, a todas las profesiones de la salud, de modo que el ejercicio de esa profesión puede estar también mediada por un incentivo que lleve a elevar un poco el gasto. En resumen, la sociedad en general, en toda la historia y en todos los países, se ve entonces presionada a elevar su gasto en salud. Tenemos entonces que las sociedades van a estar abocadas a un gasto creciente en salud. El caso más dramático hoy es ver a los Estados Unidos destinando entre el 16 y el 18% de su producto a salud. El promedio en el mundo está cercano al 10% y para Colombia es el 7%. Pero si observamos la línea de abajo, es el comportamiento de los recursos. Esto es lo que llamamos entonces desde el punto de vista económico una brecha creciente entre lo que la medicina es capaz de hacer, lo que la sociedad estaría interesada en recibir, pero lo que es económicamente factible. En este punto encontraríamos entonces una posible solución, de modo que en sentido ideal decimos, bueno, de todas las tecnologías disponibles en el mercado, la sociedad se compromete a asignar, a reconocer a cada individuo un conjunto más limitado, pero de carácter universal, y además se compromete también a elevar los recursos, de modo que este punto lo podemos identificar como una cierta demanda legitimada, es decir, la sociedad puede encontrar aquí una solución que definitivamente va a estar mediada por un proceso político. A partir de lo anterior, donde descansa el objeto fundamental de la economía, esa brecha, esa tensión entre necesidades y recursos, los economistas entonces desarrollamos
una serie de herramientas analíticas que nos permiten ilustrar esta problemática. Una muy destacada se llama la frontera de posibilidades de producción. La frontera lo que hace es asumir que una sociedad cuenta, por ejemplo, con dos recursos, un recurso X y un recurso Y, y que el empleo de esos recursos nos va a generar un producto que está limitado por esta frontera, por eso lo llamamos la frontera de posibilidades. Nos está separando, nos está definiendo un límite entre lo que es factible o posible, que es lo que está al interior del área verde, y lo que es inalcanzable, que es lo que está por fuera. De modo que con este recurso, uno diría, la sociedad, supongamos, solo puede destinar sus recursos a producir medicamentos o producir libros. De modo que cualquier punto dentro de la frontera de producción lo llamamos un punto eficiente, o se alcanza la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Qué significa eso? No es posible, por ejemplo, pasar de este punto en donde la sociedad es eficiente porque está destinando los recursos de la manera más óptima a plena capacidad. No es posible, por ejemplo, obtener más libros, que sería movernos hacia arriba, sin que necesariamente tengamos que sacrificar medicamentos, de modo que el movimiento se da en esta dirección. La sociedad va renunciando a medicamentos, moviéndose a la izquierda en la medida en que va ganando libros. Esto es lo que se conoce entonces como, por un lado, la eficiencia, es cualquier punto que encontramos a lo largo de la frontera, pero muy importante, el intercambio que se da entre uno y otro lo reconocemos como el costo de oportunidad. ¿Cuánto sacrifica la sociedad para producir más de libros? Renunciando a medicamentos. Es el concepto, uno de los conceptos más abstractos que empleamos en el análisis económico. En la medida en que los recursos son limitados, están escasos, entonces decidimos destinar a una alternativa y no a otras. Uno de los esfuerzos que hacemos en nuestro análisis, pues, es identificar cuál es el costo de oportunidad. Pero también, como quedó planteado en la diapositiva anterior, nosotros ilustramos la eficiencia. Decía que cualquier punto demarcado a lo largo de la frontera es eficiente, es decir, no es posible aumentar en este caso los medicamentos sin que sacrifiquemos la cantidad de libros. Pero puede ser que tengamos cualquier punto dentro de el área sombreada, como el punto C, en donde lo que estamos encontrando es una ineficiencia. Valga decir, a los economistas nos alcanza a encontrar esto porque lo que estamos diciendo es que con los recursos disponibles es posible incrementar la cantidad de libros o incrementar la cantidad de medicamentos o incluso incrementar la cantidad de ambos a la vez. Es decir, toda esta área la vamos a identificar como ganancias de eficiencia. En nuestro ámbito de la vida diaria, en los servicios de salud, es importante ser capaces de desarrollar análisis que nos permitan señalar qué tan posible es esto, es decir, que con los recursos disponibles podamos alcanzar mejoras de eficiencia. Por ejemplo, para el sistema de salud colombiano, muchos economistas y analistas coincidimos en que los recursos que hoy dispone la sociedad colombiana, cerca del 7% del Producto Interno Bruto, pudieran generar mejores resultados, por ejemplo, en términos de esperanza de vida o de reducción de la mortalidad. Finalmente, en esta parte muy conceptual, que ustedes podrán ampliar con sus lecturas, una aplicación muy importante en este ejercicio de relacionar necesidades y recursos se refiere a diferenciar la racionalización del racionamiento. En este caso, nosotros estamos relacionando en el eje de las X los costos de un tratamiento y en el eje de las Y los beneficios. En general, se espera que un incremento en los costos, es decir, la aplicación de mayores recursos, traiga mejoras, digamos, desde el punto de vista del estado de salud. Sin embargo, bien se puede plantear, mediante fenómenos como la iatrogenia, ¿qué tal si aumentando aún más los recursos para salud, la atención, digamos el suministro de medicamentos o de tecnologías a un paciente, pudiera de hecho deteriorarse su estado de salud, de modo que la curva se vuelve hacia abajo? Es allí entonces donde nosotros podemos decir que existe tal vez un máximo nivel de beneficio posible, dados los recursos con que contamos, y que la sociedad puede demandar entonces la posibilidad, bien sea, de estar por acá en un punto donde los recursos que está utilizando la tienen en una situación desfavorable, o ubicarse en un plano
en donde pudiera mejorar su estado de salud. De modo que cualquier movimiento a la izquierda que signifique una reducción de recursos o cualquier movimiento en esta área hacia arriba que signifique buscar beneficios del tratamiento, en general lo identificamos como una racionalización, y esto se relaciona un poco con el concepto que veíamos en la frontera en la medida en que estamos ganando eficiencia. En este caso estamos redistribuyendo los recursos. Un fenómeno que ha sido planteado en varias oportunidades para explicar esto. De hecho, la gráfica la tomé de un autor norteamericano, Reinhardt, quien en 1995, con ocasión del debate entre demócratas y republicanos, se discutía la opción de crear un seguro de salud para Estados Unidos, y el gran argumento era precisamente que muchos norteamericanos estaban en esta área, en donde estaban recibiendo muchos recursos, gastando muchos recursos, pero su estado de salud era definitivamente precario. Si reducimos los recursos para estos sectores de población y los asignamos a otros que necesitan más recursos, más atención, entonces muy posiblemente la sociedad gane en su conjunto. Ahora bien, cosa distinta sería cuando aplicáramos un racionamiento, que es cuando muchos enemigos de la distribución, digamos, plantean que lo que hay detrás es un intento de recorte. El racionamiento ciertamente implicaría reducir prestación de servicios en esta área. Por ejemplo, fenómenos como el que se ha dado en España del famoso medicamentazo, por el cual, por ejemplo, se recortó el gasto en salud. El racionamiento, valga decirlo, es una forma por la cual definimos mecanismos que permitan asignar los recursos disponibles entre, digamos, las necesidades que tenemos mediante varios mecanismos. Uno de ellos es el precio, otro es la cola. Podemos decir, por ejemplo, los recursos disponibles para atender la enfermedad la vamos a atender en términos de llegada. Los primeros que llegan reciben los recursos. Y esa es una manera de recortar, de asignar prioritariamente. Pero también existe, y en ese sentido, el racionamiento es un proceso que definitivamente trae muchas consecuencias y es muy problemático, porque da a entender que no alcanza para todos y que es necesario definir algún mecanismo para decir cómo vamos a distribuir lo que tenemos. Esto en general se refiere entonces a la manera como asignamos lo que tenemos, a la manera como lo distribuimos. Pero en cambio la racionalización significa redistribuir los recursos de modo que busquen alcanzar un mayor impacto. Muy bien, luego de lo anterior, entonces nos preguntamos cómo es que la economía nos puede ayudar a analizar los servicios de salud. Este es un esquema que resume muy bien la manera como la economía puede interpretar el tema de los servicios de salud, y muy importante, nos ayuda a responder si el mercado es un buen mecanismo para asignar los servicios de salud. Vamos a concluir, como lo dice allí la frase, que nos podemos guiar por la idea de permitir tanto mercado como sea posible y practicar tanta intervención como sea necesaria. La invitación para ustedes con las lecturas y con el ejercicio que vamos a hacer en esta unidad es precisamente que seamos capaces de diseñar lo que yo denomino un cierto checklist, es decir, cuáles son las características que debería cumplir un servicio de salud para que estuviéramos tranquilos, dejando que sea el mercado el que se encargue de proveerlo, y que de no cumplir tales requisitos definitivamente debemos contar con la intervención del Estado o algún mecanismo que llamamos de no mercado. Entonces la economía parte de una serie de supuestos que nos dice, bueno, vamos a imaginarnos un mundo ideal. Siguiendo autores como Adam Smith y otros economistas muy destacados, nosotros construimos un escenario del mundo que consideramos ideal, a partir del cual vamos a alcanzar el equilibrio, el bienestar. Es decir, este es el mundo ideal de los economistas, la eficiencia. Sin embargo, hasta aquí todo parece perfecto, que es el plano de la teoría. Sin embargo, lo que nos preguntamos a continuación es si este mundo ideal, el que encontramos acá a partir de la teoría, es el que realmente encontramos en la realidad. Yo he utilizado mucho un símil, aprovechando que en general vamos a tener unos participantes del área de salud. Los médicos que estudian hoy difícilmente identifican el sarampión, pero lo estudian. A muchos economistas y quienes estudian economía creo que les sucede que saben mucho del mercado, pero no lo conocen. Y no lo conocen porque estudian el mercado en este plano teórico, pero no reconocen mucho cómo es que está el mercado en la realidad. Por eso, la habilidad, el conocimiento que quiero que desarrollen muy bien en esta unidad es identificar esos fallos de mercado que dan lugar a la intervención del gobierno,
la cual también no podemos ser ingenuos del todo, presenta dificultades, todo lo cual da lugar a unas reformas. Los supuestos fundamentales sobre los que se basa el análisis económico los podemos plantear básicamente en 4. Primero es la competencia. El mundo teórico que se plantean los economistas nos dice que está conformado por un mundo en el que cada uno de nosotros es, digamos, desconocido, es anónimo, no puede definir variables en el mercado. El mercado está conformado por una multiplicidad de agentes, cada uno de los cuales interactúa con todos, y el precio, que es una variable resultante muy importante, no puede ser entonces determinado porque cada uno tiene un poder muy, muy pequeñito. Por eso hablamos de competencia perfecta. En segundo lugar, muy importante, está la idea de la racionalidad individual, un supuesto muy importante que toma la economía, que yo diría nos recuerda también el carácter de ciencia de conducta de la economía. Y acá es importante reconocer un poco la conversación que podemos hacer con la psicología en la medida en que estamos suponiendo que los individuos se comportan de cierta manera. ¿Cómo pensamos los economistas que es la racionalidad de los agentes? Básicamente que cada uno está buscando lo mejor para sí, que está buscando emplear el menor número de recursos para alcanzar un resultado deseado, o en sentido inverso, que está buscando los mejores resultados posibles dados los recursos que está utilizando. En tercer lugar, muy importante, es el carácter de la información. El análisis económico parte de la idea que todos tenemos información perfecta. Sabemos qué nos va a pasar en el futuro, cuáles son los precios de las mercancías, cuáles son las disponibilidades que tenemos en los mercados. Y finalmente, nosotros decimos que todo en economía es apropiable, todo tiene dueño. Existe claramente unos derechos de propiedad que son respetados y que las transacciones que se realicen entonces no tienen costos adicionales producto, por ejemplo, de temas como la inseguridad. Estos 4 supuestos, aunque hay más, son los que nos ponen pues en el plano de la teoría de decir, oiga, ese mundo ideal caracterizado por esos 4 aspectos nos permite alcanzar la eficiencia y el bienestar. El gran llamado que nos hacemos entonces es, miremos si estas 4 características se cumplen en la realidad o no del sector salud. Veamos rápidamente entonces, por un lado, qué pasa con la competencia. Es cierto que en el sector salud encontramos competencia perfecta, es decir, que ninguno de nosotros y ningún agente tiene posibilidad, por ejemplo, de definir el precio. Encontramos entonces una multitud de fallos de mercado que nos dicen, oiga, en el sector salud como en otros, hay definitivamente muchos fallos de mercado, por ejemplo el monopolio que puede tener alguna industria, como a veces la industria farmacéutica, como los hospitales en ciertos puntos, como aseguradores también, pero el monopolio natural, que en sí mismo es una negación de la competencia, porque lo que nos dice es que a veces es mejor tener uno solo que tener competencia. Puede ser el caso, por ejemplo, de un territorio pequeño donde definitivamente basta con tener un hospital y no tiene sentido buscar la competencia. Pero podemos también tener estrategias, lo que llamamos comportamientos estratégicos, como el oligopolio, donde varios agentes se reúnen para formular, por ejemplo, tarifas, controlar el ingreso a las universidades, o la competencia monopolística, donde si bien hay varios agentes, cada uno busca diferenciarse de los demás. Y una muy importante, que tiene demasiada aplicación en el sector salud, son las patentes y otras intervenciones por las cuales, con la mejor intención de promover la investigación y el desarrollo, se facilita, por ejemplo, que una industria pueda ejercer una, digamos, monopolio temporal, producto de una patente, pero bien sabemos, eso trae complicaciones en materia de bienestar. Un segundo problema bastante serio que encontramos en el sector salud es la existencia de bienes públicos. Partimos de decir que este mundo ideal, en él se intercambian bienes privados, pero lo que tenemos en la realidad del sector salud y de muchos sectores es que no todo lo que hacemos está caracterizado por estos 4 aspectos, que son los de los bienes privados puros, es decir, que se puede aplicar la exclusión vía precio, que exista rivalidad o competencia en el consumo, es decir, que el bien se agote, que sea individualizable,
que el beneficio sea exclusivo para la persona que consume y además que la revelación, que el deseo por tener ese bien o servicio pueda manifestarse mediante el precio. Lo que encontramos en general, en muchos aspectos, piensen ustedes, en la vigilancia epidemiológica, en campañas, digamos, de control de vectores, constituyen buenos ejemplos de bienes públicos, o incluso hay una serie de bienes que podemos llamar mixtos, que están con características como de bien privado, pero también de bien público. Por ejemplo, una vacuna es un bien mixto que, si bien permite la exclusión y ella se agota, su beneficio es colectivo y puede ser que la revelación de las preferencias no suceda bien mediante el precio. Es común no aceptar fácilmente que una vacuna sea, por ejemplo, un bien privado, pero la clave para un bien privado es que sea individualizable, que sea divisible. Cada vacuna constituye una dosis para un individuo y al tiempo que estamos vacunando a una persona, esa misma dosis no está disponible para otro. Una vacuna podrá ser un bien público puro el día en que, por ejemplo, lanzando desde un avión en el aire una sola dosis, pueda vacunar a toda la ciudad. Segundo problema, pues, o conjunto de problemas característicos del sector salud, la existencia de los bienes públicos. Tenemos también como una modalidad, si se quiere, específica de los bienes públicos, las externalidades. Las externalidades son efectos ocasionados por el comportamiento de alguna gente que el sistema de precios no es capaz de resolver. En economía partimos de reconocer la igualdad entre los costos y los beneficios, de modo que una persona recupera los costos de su inversión mediante la venta en el mercado y la idea es que se constituye una igualdad que denominamos el costo marginal es igual al beneficio marginal. Sin embargo, existen algunas situaciones como las externalidades negativas en donde podemos encontrar el hecho que el costo marginal para la sociedad va a ser superior al costo marginal para los individuos. Alguien, la sociedad en este caso, estaría asumiendo unos costos que el individuo no calcula en el sistema de precios. Por ejemplo, en el caso de la industria y la contaminación del aire, encontramos que los costos que calcula el industrial van a estar concentrados en el uso de los insumos, la materia prima, el recurso humano, etcétera, pero él no va a tener en cuenta este costo marginal social que significa el deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, el precio al que él está buscando mercadear, ofrecer su producto, es inferior al que representa el costo marginal de toda la sociedad, y esto hace que la sociedad esté consumiendo mucho de algo malo como es la contaminación. Creo que es un problema bastante serio en el día de hoy, que por fortuna también podemos tener ejemplos de externalidades positivas muy comunes en salud. Aquí un poco el sentido es, a la inversa, nosotros encontramos que algunas personas consumen algo que ocasiona beneficios sobre otras personas. Un muy buen ejemplo son las vacunas. Un niño, una persona se vacuna y él va a estar, digamos, exento al prevenir la enfermedad de algunas de estas enfermedades, pero en la medida en que se relaciona con otros, va a favorecerlos a ellos. En estos casos, nosotros vamos a tener que el beneficio marginal social es superior al beneficio marginal individual. Por eso es importante, en este caso, aplicar subsidios o incluso el suministro gratuito de aquellas cosas que generan externalidades positivas. En el caso anterior de las externalidades negativas, entonces las herramientas de regulación son realmente bastantes, se resumen usualmente en tres: es aplicar impuestos, es el caso del impuesto corrector, aplicar el impuesto a aquellos que están ocasionando daños sobre el medio ambiente o que están generando también externalidades sobre el sistema de salud, como es el caso del consumo de tabaco, o definir regulaciones. Entonces definir, por ejemplo, la restricción del uso del carro, de las zonas de fumadores, finalmente establecer un esquema de multas. Finalmente, frente a este panorama de lo que significan los fallos del mercado, que es lo que ustedes van a examinar buscando caracterizar el sector salud, encontramos un concepto que a mí personalmente me entusiasma mucho porque la economía conversa mucho con la filosofía y también con la política. Me refiero a los bienes preferentes, que nos está diciendo que aquí lo que falla es la racionalidad. Recordemos, hemos dicho, la economía parte de reconocer la racionalidad del individuo
en el entendido que cada uno está buscando lo mejor para sí. Sin embargo, encontramos ejemplos en los cuales esta racionalidad parece limitada o incluso pudiera convertirse, producto de las preferencias, curiosamente en una irracionalidad. El mejor ejemplo lo encontramos cuando en las vías la gente va a querer estar cruzando siempre por el camino más corto, que hace parte de nuestra racionalidad. Y entonces lo que acostumbramos ver es todas aquellas personas que son víctimas de accidentes de tránsito por haber cruzado una avenida muy peligrosa. Es allí donde la sociedad, mediante un mecanismo como el del puente peatonal, establece limitaciones al comportamiento de las personas, estimula el consumo de unas cosas que le hacen bien, como es el caso del puente, pero también, como es el caso del cigarrillo, establece prohibiciones. Los bienes preferentes, pues, son ejemplos en los cuales la sociedad, por la vía de un mecanismo político, como es la ley, sustituye la racionalidad individual y se constituye o establece una racionalidad colectiva en la medida en que está buscando el bienestar de las personas, estableciendo el consumo obligatorio y gratuito de unas cosas que hacen bien, o prohibiendo o restringiendo el consumo de unas que hacen mal, como es el tabaco. Hemos visto pues los conceptos básicos que nos permiten realizar el análisis económico de la salud. Espero que hayan disfrutado de estos momentos, que puedan seguirlo examinando en la medida en que sea necesario y lo más importante, que acudan al material de apoyo para hacer las lecturas y interpretar muy bien los esquemas que se ofrecen. Al mismo tiempo, emplear el recurso de la asesoría que está disponible, como también los encuentros sincrónicos en donde vamos a poder resolver sus inquietudes.